Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Cántaselo a Él, glorifícame. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Es tu amor el que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Muy buenos días. Hoy es domingo 6 de marzo del 2022. Son las 11 de la mañana y el tema que vamos a ver hoy se llama 7 obstáculos que impiden la bendición. Algo que vamos a ver es muy interesante. Les quiero decir también, vamos a tomar Santa Cena terminando la predicación. Preparen sus galletitas para que al final tomemos la Santa Cena. Entonces, el tema son 7 obstáculos que impiden la bendición. Vamos a leer en tu pantalla Josué 7:11. Empezamos nuestra enseñanza de este día y así oraremos después. Leemos todos, por favor. Y dice así: Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres.
Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza que vamos a ver, Señor. Háblanos, ministranos, Padre Celestial, conforme a tu divina palabra y lo que vas a hacer en nuestras vidas y seguirás haciendo, Padre Celestial. El Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es muy interesante saber que hay obstáculos que impiden la bendición. Y eso está precisamente, podemos ver en esta cita de Josué. Josué tenía la promesa de conquista y Dios le había dicho que iba a ser el conquistador de la tierra de Canaán. Dios le dijo que iba a prosperar en todo lo que emprendiera y que iba a poseer la tierra prometida. Qué gran bendición este hombre. Fue un gran guerrero, un conquistador, pero tuvo que pasar por ciertos tratos de Dios para que aprendamos que hay obstáculos que nos ponen y que son precisamente para impedir la bendición que uno tiene por delante. Él y todo el pueblo de Israel tenían la bendición y el respaldo de Dios para tomar una herencia que Él les había dicho, la tierra prometida. Claro, es importante que cuando Dios nos da el respaldo, no quiere quitar, no los va a quitar, pero sí hay cosas que impiden que nosotros tengamos esa bendición. Pues bien, una vez que cruzaron el Jordán, acuérdense que lo leímos antes de la vida de Josué precisamente, cruzaron el Jordán de una manera maravillosa. Fue algo increíble que primero vieron el primer milagro en esta parte. Cuando llegaron frente a Jericó, el Señor les dio instrucciones específicas de lo que tenían que hacer. Y precisamente les dijo, además de las vueltas que tenían que dar y la última vez, el último día dar 7 vueltas, además de eso les dio una indicación muy importante. No tomen nada de anatema, destruyan todo. ¿Qué significa anatema? Quiere decir maldito, maldición o todo aquello que puede provocar precisamente que no recibamos la bendición. Él dijo, no tomen nada de anatema y destruyan todo. O sea, nada que pusiera a los ojos la codicia y todo eso, no deberían tomarla. Bien, después de darle 7 vueltas a Jericó, conforme las instrucciones que Dios le había dado, gritaron conforme la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. Entonces, si uno sigue obedeciendo perfectamente las instrucciones de Dios, que es su palabra, vamos a tener mucha bendición. De eso se trata, de que veamos, distingamos cuál es un anatema y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vemos que los muros, por muy gruesos que estaban en Jericó, cayeron. Pero después se encontraron frente a un enemigo muy pequeño, más pequeño que Israel, el pueblo de Jaí, o Jaí, que significa, este pueblo significa ruina o escombro, es lo que significa Jaí. Sin embargo, Israel fue derrotado por este pueblecito que significa escombro y ruina, y sus corazones, dice la palabra de Dios, que se desvanecieron. Entonces podemos ver que en ese entonces Josué se quejó delante del Señor diciendo, ¿por qué nos hiciste perder? Dice, nada más le reclama al Señor, ¿por qué nos hiciste perder? ¿Por qué nos hiciste pasar el Jordán solo para entregarnos en manos de los amorreos? Y en este momento Dios le muestra a José 7 obstáculos que le impidieron la bendición. Es importante, nosotros tenemos que saber, por pequeñas que sean las indicaciones de Dios, tenemos que respetarlas. Vamos a ver 7 puntos. Uno de ellos es, punto número 1, hacer tu voluntad y no la de Dios. Dile que está a tu lado, siempre estás haciendo tu voluntad y no haces la de Dios. No inventes. ¿Cómo quieres recibir bendición si siempre haces lo que tú quieres?
Bueno, número 1, hacer tu voluntad y no la de Dios. Podemos leer en Josué, capítulo 7, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Leemos en tu pantalla. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Como espías, subid y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son muy pocos. Dice la Escritura, así le dijo. Pero entonces Dios le había entregado a Josué todo Jericó, pero no a Jaí. Dios había hablado cómo debería derrotar a Jericó, pero no a Jaí. Y allí es lo importante que nosotros podemos ver, que Jericó estaba en el propósito de Dios, la conquista de esta ciudad, la cual enseñorearía a las naciones de ese entonces a temer el nombre de Dios. Incluso llegó a oídos de Rahab la ramera, qué es lo que Dios venía haciendo, pero también esta ramera tenía que ser rescatada para cumplir un pacto, que Dios tenía un propósito para esta ramera. Pero era pecadora, claro que era pecadora, pero iba a cumplir el pacto con ella para preparar el camino, porque viene la descendencia de Jesucristo, de los gentiles como somos nosotros. No tenía parte, pero para Dios tenía un proyecto. Por eso la casa que estaba pegada junto al muro de la entrada, donde se descargaron los espías, por eso es que tenía un proyecto para Dios, y que se iba a caer todo el mundo menos la casa de Rahab la ramera. Qué importante es cómo Dios cuida hasta el mínimo detalle de nuestras vidas. Si Él cuida nuestros mínimos detalles, lo mínimo que tenemos que hacer, cuidar los detalles de Dios, que tenemos que aprender. Sin embargo, Josué perdió el enfoque. Probablemente su nombre ya estaba siendo conocido en toda la tierra y comenzó a tomar decisiones en su nombre sin la dirección de Dios, haciéndole caso a los espías. Él ya había pasado la misma bronca cuando fue a reconocer la tierra. La mayoría de espías: no vamos, nos van a destruir, son más grandes, somos como cucarachas, como langostas a ellos. Y él dijo, en ese entonces, no, vamos, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Bueno, porque él hizo caso a los espías, que nada más va un montoncito que es chiquito. No, él menospreció a Jaí y por eso lo fue en feria. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Dile al que está a tu lado: cuida las decisiones que tomes, campeón. Que las decisiones que te hagan sean conforme a la voluntad de Dios, para que no pierdas las bendiciones de su palabra. En pocas palabras, no te subas a un ladrillo, primero escucha la palabra de Dios. Dice el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando vemos esta parte del salmista, sabía lo más hermoso y agradable era hacer la voluntad de Dios, como dice su palabra. Aparece en tu pantalla: y tu ley está en medio de mi corazón. Eso quiere decir que tenemos que creer en nuestra palabra de Dios desde Génesis hasta los mapas, porque son reales, ¿no? Entonces tenemos que aprender eso, hombre. No es nada más esta parte. Fíjense nada más, a mí me emociona el salmista: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Bien, vamos al segundo punto. ¿Por qué 7 problemas de las cuales no podemos nosotros recibir la bendición? La otra es pecarle deliberadamente, Como leemos en Josué capítulo 7, versículo 11, la primera razón que impidió a Josué y al pueblo alcanzar la bendición fue el pecado. Han pecado, dice. ¿En qué habían pecado? En su desobediencia. Todo pecado es desobediencia a Dios y por tanto es rebelarse contra Dios.
El pecado trae maldición y ruina sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el pecado? El pecado de la desobediencia. Toda la nación de Israel fue hallada culpable, no solo por el pecado de sí mismos, sino porque habían tolerado y aceptado esas aptitudes dentro de ellos, así como dijo Pablo. Por eso, el aceptar ciertas cosas, tenemos que poner bien abusados, hombre. Ya no toleres cosas que no son. No te seas humanista. Mira que tú a tu lado no inventes. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no es buena, dice en Corintios, leemos en tu pantalla, vuestra jactancia, no te captes pues. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, no te enorgullezcas pues, no te subes a un banquito. No, no es así la cosa. Yo te quiero decir que grandes hombres y ministerios han sido destruidos por pequeñas indiscreciones. ¿Cuál es? Vamos a la tercera, quebrantar el pacto, hombre. Quebrantar el pacto que hemos hecho con Dios. Quebrantar el pacto significa no cumplir con nuestras promesas. Hoy sí, Señor, hoy así voy a hacer, como voy a hacer esto, voy a correr, hoy voy a caminar, voy a hacer esto, ya no voy a pelear con mi mujer y lo primero que es o con tu esposo o con tus hijos, ¿no? Sé tolerable, no tolerante, tolerable. Falta nuestra palabra, respeta tu palabra. Dile que está a tu lado, no manches, respeta tu palabra. El diablo es astuto y hace creer a muchísimos cristianos, no pasa nada, hombre, no pasa nada, no manches, esos son muy religiosos, no pasa nada, hombre, no pasa nada, si no te congregas, hombre, no va a pasar nada, además no está escrito, ya ves la serie de problemas, no pasa nada, manito, no pasa nada, ¿qué no pasa nada? No pasa nada si no lees la Biblia, no, hombre, no. Tienes todo el año para leerla, ¿para qué te angustias diariamente, hombre? No seas religioso, ya te pareces tú un fariseo, seduceo y todos los feos. No, no es así. No pasa nada si no oras, hombre, no pasa nada si no ayunas, todo está bien, todo está normal, todo está bajo control, sí, pero del enemigo, pues, no. Ay, Dios mío. Entonces muchas cosas han caído al engaño y viven atados a las consecuencias de su desobediencia. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, el Señor decía, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dices Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Pero eso se los dijo a los discípulos, ¿no? En aquel tiempo, para este tiempo, nada, ¿no? ¿Cómo crees? El Señor es puro amor, esto. No le obedeces. El Señor decía, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Y me dice, Señor. A un Señor cuando lo decía Señor, y aún en estos tiempos es porque es el mero jefe de todo. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y 5, en la Reina Valera contemporánea, cuando dice así la palabra, vamos a leerlo en tu pantalla, cuando le hagas una promesa a Dios, óyelo bien, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes o prometas, que es mejor que no prometas y que no prometas y no cumplas. Mejor dice acá que no te comprometas, pues, hombre. Mejor tranquilo, te levantas tranquilo como que no sabes nada, te haces nada como el muertito, pues, le haces a nada del muertito, no, hombre. ¿Por qué? Porque hablas cosas y luego no las cumples. Y le reclama el Señor a José que estaba ahí llorando, ay, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué me sacaste? Me han derrotado, te he derrotado porque tomaste de anatema.
Oh, se queda Josué. ¿Cómo? Pues sí, habían tomado anatema. Por eso no puedes vencer muchas cosas, pero vamos a leer la palabra. La palabra anatema significa maldición o maldito, como dijimos hace rato. Hace referencia a cosas que se consideran impuras o pecaminosas. Aquello que Dios no lo ha aprobado. Por eso es importante que le dijo cuando la ramera, no tome nada de Jericó porque es maldito, todo lugar está maldito. Y no lo tomaron en esa ocasión, por eso vencieron. El anhelar la vida que llevabas antes de ser cristiano, los placeres de la carne, los deleites del mundo, los pleitos y las contiendas, el adulterio, los vicios, etcétera, 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 todo aquello a lo que renunciaste, hoy no te pertenece. Hoy ya no te pertenece, todo aquello ya quedó en el pasado, ya no te pertenece. Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las cosas que ya Dios te libró, nos libró de tantas cosas, las mismas vuelve a edificar, transgresor lo hago. No puedes edificar otra vez sobre esa basura, sobre todo lo que quedó allá atrás. Dice en Josué 7:13, leemos, vamos sobre el anatema, dice, y le dijo el Señor, levántate. Le dice el Señor, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. Estamos leyendo en la pantalla, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. ¿Qué significa esto? Que tenemos que desterrar todas esas cosas que nos están dañando, que son anatemas, que son poquitas cosas que tú dices no pasa nada, sí pasa mucho. Por eso no logramos vencer, por eso estamos siempre queriendo hacer las cosas y no lo logramos, nos cansamos, nos fatigamos, a veces claudicamos. No. Tienes que saber la raíz, el por qué estás en este vaivén de cosas que a veces subes, a veces bajas, a veces estás aterrizado acá, a veces ya vas subiendo y de repente viene el azotón, porque hay cosas que estás arrastrando, son anatemas, que ya te libró el Señor, se hizo en la cruz del Calvario, se hizo maldición para llevar tus maldiciones. Entonces ya no te pertenece. Es por eso que nosotros tenemos que ver que ya no puedes levantar muertos, ya quedó allí. Anda un hombre, tú andas arrastrando un hombre muerto apesta. Dile que está a tu lado, ya no manches, ya tíralo. La anatema está en medio de vosotros, por eso Dios mandó a santificar a Josué. Al pueblo también. El robo se define como tomar algo que no es tuyo sin el consentimiento de su dueño. Ese es un robo, algo que no te pertenece. Por tanto, nos debemos preguntar a quién pertenece mi vida, mis recursos y mi tiempo. ¿A quién? Pues a Dios. ¿A quién? Mi vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Mi recurso, ¿a quién? A Dios. Mi tiempo, pues a Dios. Porque desde el momento que tú te convertiste a cristiano, dejaste lo anterior para seguirle los caminos de Cristo. Y eso es lo más maravilloso. Porque a Él entregué mi vida, a Él le entrego mis recursos, a Él debe ser el Señor de mi tiempo. No yo, ya se lo entregué a Él. Cuando decidimos no servir a Dios, no responder a nuestro llamado, no diezmar, no compartir el evangelio, estamos robándole a Dios. Vuelvo a repetir, cuando decimos no servir a Dios, también. No responder a nuestro llamado, también es tu decisión. No diezmar, también es tu decisión. No compartir el evangelio, también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Robándole a Dios. Dile que está a tu lado, no inventes, así no es la cosa. Por eso dice en Malaquías 3, 8 y 9, ¿robará el hombre a Dios? Y uno dice,
Malaquías 3, 8, 9 dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Le decían a Dios, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros mismos, la nación santa, me habéis, que dice en la lectura, me habéis robado. Ya vamos a terminar, falta otro puntito nada más. La mentira, por ejemplo. El Señor, cuando está hablando con José, como leímos, me han mentido. Allí, ¿por qué? Porque José estaba llorando, porque había sido derrotado por esto mismo, por la mentira. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por muy dura que sea la verdad, tienes que decirla, no debes mentir. Pero sabes una cosa, cuando tú pasas esa barrera del temor para no hablar la verdad, sabes que se goza el Señor, por eso es un arrepentimiento, ¿no? Porque tú anhelas decirle la verdad a Dios, pero además Él la conoce, no está revelando nada nuevo, Él la conoce, pero lo que Dios quiere es que tú no mientas. Tristemente muchos cristianos se han acostumbrado a mentir, pero después, asientos, pues, para ellos mentir es una cosa fácil. ¿Fuiste a la reunión? Ah, sí, claro. ¿Leíste? Claro. Y ya cuando le preguntas, no es cierto. Se han acostumbrado a mentir, se autoengañan diciendo que son mentiras piadosas. Mira hasta dónde llegó el humanismo a decir que hay mentiras piadosas y no se dan cuenta del peligro que estas suma de mentiras van destruyendo tu vida cristiana. Al final, lo que siembres es lo que vas a cosechar. Pero yo te quiero decir, como dice en Juan capítulo 8, versículo 44, decía Jesús, y miren, vaya que el jefe cuando hablaba con ganas, mano. A mí por eso cuando hablaba Jesús a los fariseos, te tienes que poner un casco de alemán o no sé qué cosa, porque también te llegan. Por ejemplo, vamos a leer qué dice en Juan capítulo 8, versículo 44, vamos leyéndolo en tu pantalla. Y dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Ay, caray! Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de tu padre queréis hacer, o sea, los deseos de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y tremendo habla Jesús, no vaya a apagar la tele o lo que estés viendo, no, es la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 44. Los hijos de Dios hablan con la verdad, pero los hijos del diablo están acostumbrados a mentir o a encubrir la verdad, o como dicen, camuflajearla, pues. Y eso es lo más tremendo. Tú que conoces la verdad y no la predicas ni la obedeces, entonces vives un cristianismo de mentira y un cristianismo light. No, hombre, eso fue para los discípulos. Siempre le andas echando la culpa a toda la Biblia y nada es para ti. No es así las cosas. Tenemos que aprender que Dios quiere que tú vengas a Él y que todas estas cosas que impiden la bendición de Dios, pues la puedes recibir, pero tienes que llegar a un arrepentimiento sincero, como lo hizo Josué, como vamos a ver en este último versículo de la número 7, que impide la bendición de Dios, es guardar cosas entre tus enseres, en tus pertenencias, pues, guardar cosas que no debes tener, es el último punto. ¿Y en dónde podemos ver eso? En Josué, que estamos leyendo, Josué capítulo 7,
versículo 21 de la versión Dios habla hoy. Vamos a leerlo despacio y vamos a ver por último lo que esta enseñanza nos dejó, que debemos desechar todas estas cosas que son abominación a Dios. Son 7 puntos. El último es guardar cosas entre tus pertenencias, entre tus enseres. Josué capítulo 7, versículo 21, leemos en tu pantalla, por favor, y dice así, empecemos. Entre las cosas que tomamos en Jericó, le está diciendo a Acán. Acán es el que tomó cuando lo llama, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que dice, entre las cosas que tomamos de Jericó, vi un bello manto de Babilonia. De veras, los mantos babilónicos eran muy hermosos, la verdad sí, atraían a la vida. Es el hecho de que cuando decían, ¿de dónde es este manto? Es de Babilonia. ¡Wow! Era algo valiente, pues algo muy bonito, muy bello. Por eso dice acá está diciendo, entre las cosas que tomamos de Jericó, vi un bello manto babilónico. Entró la codicia. 200 monedas de plata. Vio las monedas de plata muy hermosas, hasta brillaban de lo blanco que estaban. Y luego sigue diciendo Acán, y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. ¡Wow! Y luego sigue diciendo, me gustaron estas cosas. Trajo la codicia, pues. Y dice, y me quedé con ellos, las tomó. El manto precioso de Babilonia, las monedas de plata, 200, un morralito de monedas, 200, y la barra de oro, lo abrazó en su corazón Acán y las guardó, quedó cautivo por sus ojos, la codicia. Y luego dice, las trajo, dice, y me quedé con ellas, y sigue diciendo la palabra de Dios, y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Qué tremendo estaba este asunto. Eso se lo confesó a Josué, porque se lo puso entre, confiésame, ¿qué pasó? Dios se lo que había pecado. Dios le mostró el último obstáculo que impedía la bendición, que era eso, precisamente la codicia. El ocultar cosas inmundas, el codiciar cosas en el corazón del hombre. ¿Qué cosas podemos ocultar en el corazón? ¿Qué cosas tienes allí que impiden la bendición que Dios te quiere dar? El orgullo. ¡Ay, ese orgullo tremendo! Dejo de apellidarme. Y la soberbia. Aquí en el corazón. El resentimiento que hay que no has perdonado. Y el odio que traes con la gente. Y con tu condición, ahí muchos están inconformes de que nacieron. ¿Cómo no fui esto? ¿Cómo no fui lo otro? Y ahí te pasas la vida con esos resentimientos y odio que tienes hasta tu condición social. No es así. Los malos pensamientos es la codicia que guardas, o pensamientos negativos que siempre tienes. Nunca ves algo positivo, siempre obstáculos. Eso es lo que no te hace prosperar, como el manto babilónico, la codicia que está ahí en tu corazón, malos pensamientos, pensamientos negativos, heridas del pasado, ya pasaron, ¿quién no fue herido? Pero por su llaga fuimos todos curados. ¿Por qué guardas esa anatema en tu corazón? Por eso no prosperas, siempre quejándote. Siempre todo esto limita las bendiciones del Señor sobre tu vida o sobre mi vida. No permitamos guardar anatema. Eso ya fue allá. Él se hizo maldición por mi maldición. Para que yo fuera libre de todas estas cosas. Que ya no cargue yo con tanta basura que afecta mi presente
y mucho más mi futuro no me permite caminar. Acán, dice la palabra de Dios, Acán tomó cosas innecesarias y sin valor eterno para su vida. Apropió cosas pasajeras. Eligió lo terrenal por encima de lo espiritual. Lo pasajero por encima de lo eterno. ¿Por qué tenemos que elegir esas maldiciones? Si todo ya fue llevado ahí en la cruz del Calvario. Y tú no estás pensando en eso. Has despreciado lo eterno, lo terrenal en lugar de lo espiritual, lo pasajero por encima de lo eterno. No es así. ¿Qué debemos hacer? No permitir que una decisión momentánea nos aleje de las bendiciones eternas. No permitir por nada, luchemos. No estamos zafos de cualquier situación, pero tenemos que luchar contra viento y marea, pero lucharemos y saldremos al flote. Pero deja todo eso que ya fue llevado allí en la cruz del Calvario. No permitas, pues, que tus decisiones pasajeras vengan maldiciones eternas. Dios nos llamó para conquistar, no para ser conquistados por el enemigo. Ya el enemigo, cuando él dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan con este poder que yo les doy, autoridad para conquistar al enemigo. Y si yo echo fuera a Satanás es porque el reino de Dios se ha acercado. Así dijo Jesús. Debemos conquistar. Haz un análisis de tu vida y mira si alguna de estas 7 cosas que hemos enseñado en esta mañana están estorbando para que tú alcances la bendición de Dios. Debes analizarla. La única forma de destruir esos obstáculos es a través del arrepentimiento, así como Josué le declaró a Acán. Lo mandó. ¿Saben lo que sucedió con Acán? Murió. ¿Por qué? ¿Por qué morir si tenemos un Redentor? ¿Por qué sufrir estas maldiciones si ya Cristo me bendijo? ¿Por qué no andar en esos caminos tan maravillosos? Por eso nosotros debemos pensar mucho sobre esta posición que tuvo Josué de un conquistador, y fue conquistador. Por eso leemos por último Josué capítulo 7, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo, por favor, ahí en tu pantalla. Y dice así, vamos a ponernos de pie y oramos. Entonces Josué dijo a Acán, fíjense nada más, Josué le dijo a Acán, leemos en tu pantalla, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Qué tremendo. Y terminó mal, él y toda su familia. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza maravillosa que hemos visto. ¿Por qué detenemos las bendiciones sobre nuestra vida, Señor? Perdónanos, Señor, si alguna de estas cosas han sido parte de nuestro ser, parte de nuestro estilo de vida, Señor, te pedimos perdón. Vamos a tomar la Santa Cena, Señor, y no queremos, Señor,
quedar fuera de ello. Como dicen Corintios, papá, pruébese a sí mismo cada uno de nosotros y pida perdón al Señor, que es amplio en perdonar. Queremos tomarla, Señor, no sin antes arrepentirnos de los pecados que hemos anunciado, Señor, a través de esta enseñanza. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Y ayúdanos por tu hermosa, grande y maravillosa misericordia para poder seguir adelante. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.